buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa Plataforma en el canal TVX. Reciban un cordial saludo y también enviamos un saludo muy caluroso y muy solidario a las personas de Valencia, España, ¿verdad? Los compatriotas también de ellos, de España. Sabemos que ha habido muchas desgracias en esa zona del país, esperando puedan salir adelante. Creo que varios de ustedes han visto en redes sociales todo lo que sucedió ayer con la lluvia, lo que sucedió allá con la lluvia, ¿verdad? Han habido inundaciones, pero inundaciones muy graves que se han llevado como consecuencia también muchas personas muertas y también damnificadas. Esperamos que este sea también un llamado para todos y todas diciendo que la tierra está gritando, ¿verdad? Que le ayudemos a no calentarse, a que promovamos desarrollo sostenible para el medio ambiente también. Así que un cordial saludo solidario a todos los ciudadanos españoles y españolas. Bueno, en esta ocasión vamos a retomar un tema del que hemos platicado de alguna manera, pero en esta ocasión vamos a ahondar un poco sobre una investigación que el periódico digital El Disparo, ¿verdad?, publicó la semana anterior. Vamos a hablar de la nueva residencia presidencial en el condominio de Los Sueños. Pero ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿O por qué podríamos decir, bueno, ya hablaron del centro de San Salvador, ya hablaron de otras compras, del helicóptero o de otras? Pero en esta ocasión viene a colación algunas situaciones. El ministro de Hacienda dijo que el Estado salvadoreño, que el gobierno salvadoreño necesitaba entrar en austeridad. Que habían gastos que ya no se podían seguir desarrollando, ¿verdad?, por la situación económica que tenía el país y que había gastos que tenían que recortarse. Pero bueno, eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Ahora, después que ha dicho eso, también como ustedes conocen y ya platicamos en este espacio, hemos sabido de los recortes en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y en otras partes del Estado. Pero el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación es importante porque es uno de los principales derechos de todo ser humano. Pero bueno, hay recortes en todos lados. Pero para una nueva residencia presidencial no los hay. También recordar, ¿verdad?, que como parte de todos estos recortes, ha habido una nueva iniciativa desde el Instituto de Veteranos de Guerra, ¿verdad?, de tener a 20,000, ¿verdad?, inscritos e inscritas con observaciones, diciéndoles que si no subsanan en 90 días la observación, les será quitada su pensión, ¿verdad? Es una pensión de $100 que reciben los veteranos y veteranas de guerra. 20,000 personas están en ese listado. Si usted conoce a alguien también que es veterano o veterana de guerra, dígale que busque ese listado, que llame al call center del Instituto de Veteranos y que verifique si su nombre está o no. Y que en caso de estar en ese listado debe subsanar las observaciones. Puede ser que le falte un documento, que le falte completar datos, que tenga que actualizar datos u otras situaciones. Realmente van a buscar que esas irregularidades u observaciones no sean subsanadas y así poder quitar más pensiones y tener más dinero. Pero bueno. Entonces, después de todo esto, sí vamos a hablar del punto, ¿verdad?, que es la nueva residencia presidencial en Los Sueños. Entonces decíamos, ¿por qué es importante? Bueno, porque como muchos y muchas de ustedes saben, el presidente actual de la República, el presidente Nayib Bukele, tiene su residencia privada dentro del condominio Los Baños, que es una residencial que queda carretera del puerto. Son casas exclusivas, ¿verdad?, con terreno y demás, pero están en situación de condominio y además es un sitio privado. Entonces, ellos compraron en el 2014 una propiedad por $440,000 junto a su esposa, según los documentos oficiales que se tienen desde el CNE. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, entre septiembre del 2023 y mayo del 2024, es decir, ¿verdad?, hace pocos meses, se han comprado 3 terrenos más, ¿verdad? El 38, el 39 y 40 de los condominios, pero lo interesante de esto es que los terrenos han sido comprados para el proyecto de una nueva residencia presidencial. Y estos terrenos están a 300 metros de la residencia privada del presidente. Es decir,
están comprando una zona dentro de una residencia privada para la creación de un espacio público, de un edificio público, de un inmueble público. Pero bueno, seguimos con más datos para que ustedes se den cuenta. Como saben, ya existe una residencia presidencial que queda en la zona de Maferrer, ahí por la colonia Escalón. Es una residencia que muchos presidentes han ocupado, queda, ¿verdad? Ahí es una residencia grande. El presidente anterior, ¿verdad? Sánchez Serén, no usó esta residencia, sino que se quedó en su casa. Luego también el presidente Nayib Bukele se queda en su casa y la residencia no se ha ocupado para esos fines. El periodo del profesor Sánchez Serén estuvo utilizada para recibir gente, para hacer actividades, y en este periodo está siendo utilizada por el vicepresidente. También el presidente Bukele, el 5 de mayo del 2020, en plena pandemia, en plena cuarentena, dijo que la residencia presidencial iba a ser utilizada para convertirla en un sitio de descanso para médicos y médicas que estaban trabajando durante toda la pandemia. Algo que no sucedió. Pero bueno, ahora es importante hablar de los montos y de las fechas donde se han adquirido los nuevos terrenos, el 38, el 39 y 40 en la residencia Los Sueños, a 300 metros de la residencia privada del presidente. El primer lote, el número 38, fue adquirido el 11 de septiembre del 2023 por $625,000, según consta en las escrituras públicas del CNR, y tiene una extensión de más de 584 metros cuadrados. ¿Verdad? Estamos hablando de $625,000 que ha erogado el Estado salvadoreño para adquirir solamente el lote 38. El 3 de mayo, ¿verdad?, del 2024, fue adquirido fueron adquiridos los lotes 39 y 40, el primero, el 39 por $475,000 y el 40 por $343,000. Estamos hablando que los tres lotes juntos, ¿verdad?, el 38, 39 y 40, sumaron $1,443,000 según el CNR. Su extensión es de más de 2,051 metros cuadrados. Es un gran terreno, ¿verdad? Es una extensión importante, pero esto no acaba acá. Se han adquirido y además hay uno que tiene un acceso, ¿verdad?, está cerca del acceso, ¿verdad?, del condominio, de la residencial. Pero esto no acaba acá. Además de adquirir estos tres inmuebles y querer también tener una salida y un helipuerto como parte del proyecto, la Presidencia de la República, por medio de su Secretaría Privada, ¿verdad?, tuvo que enviar una carta a los vecinos, miembros de la Asamblea de los habitantes del condominio, porque es un régimen de condominio, es decir, hay decisiones que se toman mediante Asamblea General y no son unilaterales, ¿verdad?, con la empresa que vende los terrenos, sino que hay aprobaciones, por ejemplo, de construcciones, de colindancias, de incorporación de helipuertos o de otras, que deben pasar por el visto bueno de los vecinos. Aquí tuvieron que enviar una carta en la Presidencia de la República a los habitantes para decirles que se estaba haciendo un proyecto, ¿verdad?, de la construcción de la nueva residencia presidencial, pero que además le solicitaban la venta de otro terreno. ¿Y por qué es lo importante de la venta de ese cuarto terreno? Porque es un terreno que se encuentra, que divide a los terrenos 38 y 39 del lote 40, es decir, es un acceso que tiene. Entonces estamos correlativos 38, 39, hay un acceso y luego está el terreno 40. Entonces, lo que quiere Casa Presidencial es comprar este acceso. Entonces decía que por su ubicación, ¿verdad?, este terreno se ocupará solamente para acceso e ingreso a las propiedades enunciadas, es decir, lo que quieren es que no ingrese por medio de
de la seguridad o de los controles o de la calle que ya todos los habitantes de ese condominio utilizan, sino que se crea una nueva calle exclusiva para entrar a la nueva residencia presidencial. Entonces, lo que está haciendo es comprando una calle privada que sirva de acceso para la nueva residencia. Esto es importante porque recuerden y no debemos olvidar que tenemos una nueva ley de expropiación. La nueva ley de expropiación, como ya hemos explicado en ese programa, tiene diferentes características muy diversas a la anterior. Una es que los terrenos pueden ser expropiados en juicios sumarios sin cancelarles la indemnización a los dueños, que se puede obligar a las personas a vender terrenos aunque las personas no quieran. Es decir, si esta autorización de los habitantes, dueños de terrenos, casas de habitación en la residencia de los dueños no es aprobada, esta venta de este terreno o estos terrenos o de la construcción de la nueva obra puede ser expropiada y obligada a hacer. A la administración de la residencia Los Sueños, después de recibir la solicitud de compra, ¿verdad?, de CAPRES, convocó a los propietarios de los inmuebles a una reunión extraordinaria el 22 de octubre. Aquí, Casa Presidencial envió un delegado y para explicar el interés en la compra y atender las inquietudes de los presentes. El periódico digital El Faro tuvo acceso a audios exclusivos de la discusión que se dio entre el propietario y el delegado de CAPRES, ¿verdad? Es decir, hay personas que compartieron ese audio y se tuvo acceso a eso. Entonces, una de las discusiones o de las preguntas o de los momentos dentro de la reunión fue si ese proyecto iba a ser receptor de fondos públicos, que de dónde iban a salir esos fondos públicos, ¿verdad? Entonces es una pregunta válida que hicieron los propietarios y que no tuvo respuesta por parte del delegado, no aclarando de dónde iba a salir el dinero, es decir, de la partida X, del Ministerio de Obras Públicas, de Fonavipo o de otra, o de gastos reservados de la presidencia. No lo dijo. Entonces, es una de las inquietudes que no fueron aclaradas durante la reunión y que han quedado pendientes. En el audio, después de esas declaraciones de decir, sería irresponsable, porque el delegado de CAPRES dijo, sería irresponsable de mi parte decirles que esos fondos van a salir de X o Y lugar. Entonces, luego de eso dicen que los vecinos, según cuenta el relato, ¿verdad?, hicieron más preguntas y también murmuraron muchísimo. El delegado, ¿verdad?, que enviaron intentó, ¿verdad?, aclarar todas las dudas posibles, responderles, pero también aclaró de manera muy enfática que existía suficiente liquidez por parte del presidente de la República para pagar esa porción del terreno. Algo como no importando el marco legal, sino que como el tenemos el suficiente dinero para pagar, por eso no se preocupa. Dijo, ¿verdad?, que los fondos estaban suficientemente respaldados, que estaban presupuestados. Estamos hablando de más de $400,000 solamente con ese terreno, más todo lo que ya se compró. Pero entonces, todos esos fondos existen. Pero entonces, ¿cómo es que están recortando en salud y educación? Y queriendo también quitar a veteranos y veteranas de guerra de su censo para no darles reconocimiento. El delegado de Presidencia de la República no logró aclarar todas las inquietudes de los asistentes. La votación por la venta de la calle no se dio. Estamos diciendo que es un acceso privado, ¿verdad? Es una propiedad privada y se acordó suspender la asamblea hasta que se tenga claridad en las respuestas de que el precio que pagaría, en la propuesta final del precio que pagaría Presidencia y también el marco jurídico con el que se vende. Porque una cosa es vender a propiedad privada y otra cosa es vender a propiedad pública, por las implicaciones que tiene. Porque también hay ciertas limitaciones que se tienen de acceso y demás. Se sabe que, por ejemplo, los espacios públicos
no toda la gente puede ingresar. ¿Verdad? Ustedes saben que se llevan controles, que hay que presentar documentos, que son por medio de visita. Eso es uno. Lo segundo, también, por ejemplo, que no se puede haber vuelos de drones o de otras situaciones, que no cualquiera puede ingresar a los alrededores, que podrán ser revisados en algún momento si tienen un no acceso. Y eso también limita la libre movilidad que pueden o no tener los vecinos. Pero bueno, lo importante en este tema, como ya hemos conversado, es de decir, hay dinero para lo que se quiere. Hay dinero para comprar inmuebles y hacer una obra grande para la residencia presidencial, no importando otras necesidades del Estado como escalafones, escuelas dañadas y otras. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tiene este gobierno de gasto público? O también recordando lo que ya hemos conversado de las inversiones públicas que se están realizando en el centro de San Salvador. Pero aquí, más allá de decir, bueno, el presidente que viva bien o que viva donde quiera, es cuánto tiempo pretende quedarse él en la presidencia, cuánto tiempo va a seguir gastando fondos públicos en una obra que el beneficio es solamente para él y su familia y no para toda la población. Porque ¿cuántos de nosotros y nosotras vamos a tener acceso a poder ir a esa residencia presidencial en nuestra vida? Nunca. Tal vez algunos burócratas del Estado de El Salvador, que por su misma labor, ¿verdad?, profesional, van a tener que acercarse a esos lugares y les van a permitir ingreso. Pero la gran parte de la población o el gran número de personas que son parte de nuestra población, por más de 6 millones en el último censo, van a poder tener acceso ahí, van a poder utilizarlo de alguna manera o no. ¿Por qué comprar en ese lugar? ¿Por qué no comprar en otro cuando existen muchos lugares donde hacerlo? Entonces, con este tema, una de las cosas es felicitar al periodismo de investigación y periodismo independiente de seguir realizando este tema, seguir sacando, ¿verdad?, a la palestra pública estos temas, seguir haciendo investigación sin miedo, seguir tocando la llave, ¿verdad?, de los funcionarios públicos y además con documentación pública. O sea, estamos hablando de documentación del Centro Nacional de Registros que se ha tenido acceso, no se está inventando nada, o sea, no es un rumor, ¿verdad?, sino que también hay sustento documental. Y a nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, no perdamos, no quitemos el dedo del renglón alrededor de la transparencia, ¿verdad?, de un Estado a través de la mejor inversión pública en temas prioritarios que beneficien a la mayoría de la población. Sabemos que el país y que todos estamos atravesando por situaciones muy duras en materia económica, que hay limitados recursos, que no hay acceso como antes, que las cosas están más caras, la inflación y demás. Entonces, ¿será momento de gastar en una nueva residencia presidencial o no? ¿Por qué no nos dicen esta gran noticia con montos y platillos como lo hubieran anunciado otro tipo de proyectos? Hay mucha tarea que cortar. Entonces les dejo la información y vamos a ver cómo se desarrollan esas acciones en la residencia de los sueños, qué dicen los propietarios de los inmuebles y cómo van a ejecutar ese proyecto nuevo de la nueva residencia presidencial. Les mando saludos, un abrazo, espero que estamos casi navideño, pero podamos tomar cada uno de sus proyectos de mejor manera.